Todos, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto saludarlos. Mi nombre es Daniela García y en esta ocasión hablaré acerca del funcionalismo, un tema con aportaciones muy útiles y de suma importancia. En primer lugar, el funcionalismo o psicología funcional se refiere a una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Ahora conozcamos cuáles son sus antecedentes y origen. El funcionalismo fue una corriente que apareció a finales del siglo XIX en Estados Unidos, principalmente como forma de oposición frente al estructuralismo que dominaba el campo de la psicología en esa época. Los primeros funcionalistas creían que estudiar este tipo de fenómenos y los métodos utilizados para ello no aportaban mucho valor al campo de la psicología. Por el contrario, pensaban que era necesario comprender las funciones de los procesos mentales, poniendo un énfasis mucho mayor en el empirismo y la biología. Aunque es difícil definir el punto exacto de la historia en el que apareció el funcionalismo, normalmente se considera que William James fue su creador. Características del funcionalismo. Como ya he mencionado anteriormente, el funcionalismo surgió en un primer momento como una respuesta directa al estructuralismo, por lo que los funcionalistas se interesan por el aprendizaje, las diferencias individuales y el desarrollo evolutivo. Al igual que los estructuralistas, los funcionalistas consideraban que el objeto de estudio psicológico era la conciencia. También incluyen como método la introspección y la observación de la conducta. Además de eso, el funcionalismo está mayormente apoyado en la teoría de la evolución de Charles Darwin, que aportó los principales antecedentes y habló sobre la adaptación al medio y la conducta por vía del instinto. Por otro lado, el funcionalismo fue la primera corriente de la psicología que puso de manifiesto la importancia de las diferencias individuales. De esta corriente surgieron algunas herramientas muy utilizadas incluso hoy en día, como los test de inteligencia o los modelos de personalidad. Además de esto, los funcionalistas fueron los primeros psicólogos en intentar aplicar un método estadístico y científico al estudio de la mente humana. En este sentido, sus ideas fueron precursoras de las que dominarían el campo de la psicología durante el siguiente siglo, abriendo camino a corrientes como el conductismo y el cognitivismo. A pesar de que el funcionalismo ha sido muy criticado a lo largo de la historia, esta disciplina sirvió para sentar las bases de lo que hoy conocemos como psicología moderna y aportó muchos de los primeros descubrimientos importantes que se dieron en este campo. Entre los principales fundadores del funcionalismo se destacan William James, John Dewey, Emily Durkheim, aunque existieron otros que también aportaron sus conocimientos a esta corriente, como James Ange, Harvey Carr y Robert Woodward. Para los funcionalistas, los principios de esta teoría y las suposiciones concernientes a la mente derivaban de la teoría de la evolución y su objetivo era conocer el funcionamiento de la mente y la conducta. En un intento por ayudar a la adaptación al organismo, el creador de esta corriente consideraba que si una idea funcionaba era válida, es decir, afirmaba que el criterio único que debía emplearse para juzgar una idea era la utilidad de la misma. James indicó que al emplear el método científico en la psicología era completamente necesario suponer que toda conducta de los hombres estaba determinada. Este pensamiento es lo que se conoce como pragmatismo, donde cualquier creencia, conducta o pensamiento debe ser juzgada por sus consecuencias. Mediante este pensamiento delimitó dos tipos de mentalidades distintas. La mentalidad tierna, caracterizada por ser personas optimistas y religiosas y dogmáticas, y la mentalidad dura, caracterizada por personas empíricas, ateas y pesimistas. Sin embargo, para él el pragmatismo consistía en el compromiso de ambas mentalidades, en aceptar lo mejor de ambas y usarlas de la mejor manera posible según las circunstancias que se presenten. El funcionalismo tenía la idea central de que gran parte de la conducta, tanto animal como la humana, estaba regida por el instinto, y por ello se propuso la teoría de la emoción de James Lange, una de las principales teorías de la emoción, la cual alteraba la tradicional afirmación de que la emoción era resultado de la percepción. Para los autores de esta corriente, primero tiene lugar la percepción de un suceso, el cual derivara a una reacción corporal, y por último, se experimentara la emoción,
En términos de ejemplo, si vemos un oso, para James, el proceso que realizamos es primero percibimos el oso, después corremos y por último nos asustamos. Esta teoría fue posteriormente criticada por los conductistas porque no estaba basada en experimentos controlados, por lo que sus teorías tenían escasa potencia predictiva. Ya para finalizar, podemos concluir que el funcionalismo fue una de las primeras ramas de la psicología que enfatizaron el empirismo y el pensamiento racional, y sus aportaciones siguen siendo importantes incluso al día de hoy. Y su principal objetivo es entender cómo funciona la mente y la conducta del individuo utilizando herramientas que tengan un valor informativo, tomando en cuenta la introspección, la conciencia, el estudio del comportamiento animal y las enfermedades de la mente. Implica primeramente la percepción del suceso, la reacción del cuerpo y finalmente la emoción. Además, la corriente norteamericana pretendía ser sobre todo útil y práctica, por lo que sus investigaciones estaban muy enfocadas a la aplicabilidad. Bueno amigos, esto es todo. Espero que hayan aprendido sobre el funcionalismo y les haya gustado. Cualquier sugerencia será muy bien recibida. Muchas gracias por su atención.